Hablemos de políticas públicas. Estamos ahora en la co-conducción, por supuesto, con Gustavo Nakamura, y tenemos como invitado a Miguel Santillana. Él es analista económico y político, y queremos conversar con él un poco sobre qué está pasando esta semana, cuál es la situación política y económica del país y qué cosas trae este nuevo gabinete. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludo a toda la teleaudiencia de RCP. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿cómo ves este cambio de gabinete, esto que ha sucedido el día miércoles por la tarde? Hubo una incertidumbre, parece que se venía la censura, al final el presidente Castillo cambió todo su gabinete. Hay gente que dice que ha sido traición a quienes han votado por él. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que impacte esto? A ver, yo creo que lo que ha sucedido era que Puca Bellido había extremado las cosas, tensaba demasiado la situación con el Congreso y con la opinión pública y los empresarios en general, porque generaba cualquier cantidad de incertidumbre. Y lo que han tratado de hacer el día miércoles es ponerte una cara amable, una cara bonita, una mujer que te va a tratar de como Dora la Exploradora, te va a tratar muy tranquilo, sopesado, no va a haber los exabruptos, pero no nos dejemos engañar porque el objetivo último es la constituyente y eso nada ha cambiado. La señora Mirta Vázquez, de Frente Amplio, como Verónica Mendoza, de Nuevo Perú y Juntos por el Perú, son acompañantes de este gobierno que se han reafirmado en el tema de una nueva constitución. Entonces, con lo que ha sucedido el día miércoles, simplemente es ponerte una cara amable, pero el plan de la constituyente sigue. Y por otro lado, vas a tener a un Puca Bellido acompañando a Bermejo por todo el país, promocionando la Asamblea Constituyente. Miguel, la verdad que qué bueno escucharte de una persona que sabe de oficio, ¿no? Tú has vivido, has estado de repente cercano al otro espectro ideológico del país y conoces muy bien cómo piensan ellos. Lo que acabas de mencionar es fundamental, ¿no? Has dicho dos cosas que te han puesto, como hoy veo, ¿no? Y esto es en esta semana, hoy muy temprano, pero en esta semana he visto varios twitters de varios empresarios, ¿no? Y Semana Económica y otros más diciendo, bueno, el dólar comenzó a bajar, hay nueva confianza en el país, una especie de una sensación que yo vuelvo a decir, el empresariado, es decir, el gran empresariado, no digo todos, pero un sector, como que están tranquilos, bueno, ya no está Puca Bellido, ya no está el ala radical, ahora es una ala más moderada, ¿no? Curioso, y eso es lo que acabas de decir, curiosamente, ¿cuántos ministros son del Frente Amplio y de Juntos por el Perú, ¿no? Que juntos a toda su votación que tuvieron no llegan el 8% del país, pero bueno, pero están como ministros, muchos de ellos. Y el otro tema que acabas de decir, la Asamblea Constituyente, ¿no? Muchos creen que ya se acabó la Asamblea Constituyente, que esto ya la narrativa de la Asamblea murió, el trabajo que han hecho de Bermejo y compañía sobre esto, ya no va a seguir. Yo quisiera que profundices por dónde tú crees que va este camino. Por un lado, van a endulzar para que la gente del gran empresariado se calme, ¿no? Y por el otro lado, van a seguir trabajando a nivel regional. ¿Cómo crees que va el panorama? A ver, que quede claro, Verónica Mendoza es un parásito en la política de la izquierda peruana. Frente Amplio perdió la inscripción, el cura Marco Arana ha sido totalmente desprestigiado. Mirta Vázquez era la secretaria de Grufides, de la ONG del señor Marco Arana. Yo tengo que hacer un disclosure, me considero amigo de Mirta Vázquez, yo fui la persona que descubrió que la empresa Yanacocha había hecho toda una intervención a las líneas telefónicas y al sistema de cómputo de Grufides. Yo lo denuncié y para mí eso no tenía nada de ideología, simplemente un acto de justicia, puesto que nadie debe intervenir en las comunicaciones de nadie. Entonces, yo me considero...
me consideraría amigo de la señora Vázquez, puesto que en su momento demostré que más allá de las ideologías está la verdad, pero también debo reconocer que ella es una reconocida antiminera, coordina con la red Muki y las otras redes en contra de la inversión en industrias extractivas. También es cierto que las industrias extractivas han cometido muchos excesos en el Perú, pero creo que con el tiempo y con el ejemplo de las empresas transnacionales se ha ido mejorando la situación, puesto que las empresas internacionales han traído al Perú dos cosas: métodos de trabajo, seguridad en el trabajo, temas ambientales y respeto a la población circundante a las operaciones mineras. Todo eso en el marco del International Chambers on Mineral Metals, que la mayoría de empresas peruanas y empresas extranjeras que funcionan en el Perú han firmado, salvo las empresas chinas. Entonces, eso por un lado. Volviendo al tema, el empresariado grande quiere tranquilidad, piensa que la pesadilla ya fue. Señores, totalmente errados. Esto recién comienza. La movilización de Perú Libre a nivel nacional, especialmente en provincias, porque saben que Lima no lo tiene, es mucho mayor. Y como les digo, hay mayor incidencia de Bermejo, Bellido y ministros como la propia ministra Dina Boluarte, que va a repartir bonos, pero a su vez lleva los planillones para que firmen por la constituyente, lo cual es un delito que nadie denuncia. O sea, te están extorsionando por 350 soles para que pongas una firma. Y lo hacen en un ambiente de festejo, con bailes y cosas por el estilo que paga el ministerio. Y eso es un delito. Pero ninguna fiscalía se atreve a denunciarlo. Y pocos o ningún político de Lima denuncia esto. Yo creo que es un error del empresariado nacional pensar que con Mirta Vázquez y este Consejo de Ministros ha terminado la guerra ideológica y la guerra política en el Perú. Okay. Lo que les han puesto es una cara bonita, pero hay un mar de fondo que se está moviendo y muy rápido. Y yo no veo que los empresarios, por un lado, tengan unidad y dos, una alternativa de gobierno si es que esto cae. No existe un plan único, un plan mínimo que una las fuerzas que no votamos por esta gente, si es que ellos caen y pierden el poder. Ok, de acuerdo. ¿Y cómo todo esto que está pasando, efectivamente el gran empresariado se está sintiendo un poco más tranquilo, pero cómo afecta esto de la constituyente, digamos, esta charada que nos están armando, esta pantomima, este teatro con una cara más bonita, como dices tú, y menos agresiva, por lo pronto ante cámaras? ¿Cómo afecta esto a los ciudadanos que nos escuchan, a las personas que nos escuchan ahora, que son empresarios también, pero de la micro y pequeña empresa, que están en los mercados, que están de repente en este momento, hoy día sábado, yendo a su lugar de trabajo, o de repente están en sus casas descansando? ¿Cómo puede afectar todo esto, todo este plan que se está armando? ¿O es un plan, es un cambio real, es simplemente una mentira? ¿Qué está pasando? Mira, yo lo he dicho en esta radio y en otras entrevistas, semana que pasa, semana que gana el gobierno. Nos han estado distrayendo con el Puca Bellido que disparaba entre insultos a periodistas, falta de respeto a colegas del Congreso, iniciativas explosivas como nacionalización del gas y cosas por el estilo. Nos han ido distrayendo, mientras la inestabilidad económica, la subida del dólar, el costo de vida nos ha subido a todos. Y señores, la inflación no va a parar, va a haber mayor inflación. Y no solamente por la inestabilidad que generan nuestras autoridades, su falta de coherencia de discurso, y por último,
la terquedad de una nueva constituyente, pero hay inflación a nivel mundial. Y yo no veo a la gente del gobierno cómo enfrentar una crisis internacional que a nosotros nos va a agarrar, digamos, ya tenemos un problema interno y vamos a recibir un problema externo. Yo no veo a nadie del gobierno que hable respecto a una posible crisis de una burbuja financiera en Estados Unidos, la crisis financiera que ya existe en China porque ya cayó una segunda empresa de construcción. Entonces puede haber problemas en la economía internacional que van a repercutir en la economía nacional, problemas financieros por un lado. Por otro lado tenemos todo un problema de cadena de suministros de alimentos. Por eso los commodities a nivel internacional han subido. Por lo tanto, el trigo va a subir, el pollo sube, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumas el desgobierno que generan estas personas, porque el tema de la constituyente va a ser el freno para que no se invierta en este país, entiéndalo de una vez, nadie va a arriesgar su dinero en un país donde no se saben cuáles son las reglas de juego y donde tienes un partido cuyo plan de gobierno es marxista, leninista, maoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú tienes a gente de socialismo del siglo XXI ya asesorando ministerios, ¿por qué no se registra los agentes venezolanos que visitan a la señora Dina Boluarte? ¿Por qué no se registran a las personas que están yendo, de cubanos que están visitando el Ministerio del Interior y a las direcciones de inteligencia del Estado peruano? ¿Por qué no se registra eso? ¿Qué ocultan? Sabemos que este gobierno tiene su alma empeñada al socialismo del siglo XXI, porque todas sus versiones, Perú Libre, Verónica Mendoza, Nuevo Perú, Juntos por el Perú y Frente Amplio, todos ellos pertenecen a esta coordinadora continental llamada socialismo del siglo XXI, y sus versiones más radicales están ligadas a la coordinadora bolivariana, que es la coordinadora de los grupos subversivos en América Latina. Entonces no nos engañemos, señores, nada ha cambiado, lo único que han cambiado es la fachada, pero el mensaje de fondo va a ser el mismo. Y por otro lado, señores, recuerden, mientras más empobrecida esté la población, más va a depender de un Estado que te dé bonos para que puedas sobrevivir. Y en esa relación de dependencia te van a exigir que los apoyes en algo tan sombrío, tan fuera de sindéresis como una nueva constituyente. Porque hasta el día de hoy, caballeros, no nos han dicho qué punto de la Constitución quieren cambiar. Efectivamente. Los desafío a ustedes que me cuenten el punto específico o los capítulos específicos que quieren cambiar de la Constitución. Porque de lo que dicen y sabemos, quieren cambiar todo y hacerlo de una manera en la cual una especie de soviets ocuparían el 60% del total de vacantes de la constituyente y el otro 40% sería elegido. Efectivamente. Y eso no está en nuestra Constitución y no está en ninguna de las 12 constituciones anteriores que han existido. Definitivamente, ¿no? Mientras el peruano de a pie, quien nos escucha, cada día está más caras las cosas, por la inflación que dices que es internacional, pero también porque el Estado no está haciendo nada, se sigue empobreciendo, claro. El gobierno... Hay ese doble efecto, hay lo internacional y la inestabilidad interna. Y el gobierno sigue con su constituyente, que como dices tú, no queda nada claro. Con Gustavo hemos dicho varias veces, y en lo que va de este gobierno, que lo que buscamos es que ver algún trabajo, algo real, ¿no, Gustavo? Lo hemos conversado en temas de educación, de salud. ¿Qué ves ahora tú también, Miguel? ¿Se ha trabajado o se va a trabajar este cambio de ministros? ¿Va a generar algo distinto o simplemente te van a dorar la píldora y van a seguir igual? A ver, vayamos a un ejemplo claro.
se nos trajo como ministro de Educación al super teacher internacional, una persona premiada entre los 50 mejores profesores del mundo. El señor nos había planteado todo un plan de 5 años de cómo debería ser la educación en el Perú, qué cosas se debería cambiar de la currícula, qué cosas sí, qué cosas no, cómo deberían ser los ascensos de los profesores. Se mantenía que los profesores tenían que hacer un examen para ascender. Resultado, a los 60 días lo votas y pones a una persona fundadora de CONARES UTEP, amigo del presidente, miembro de su sindicato y todo indica potencial miembro del partido magisterial del señor Castillo. Entonces se acabó la reforma en educación. Vamos a otro ejemplo que tú conoces bastante, Fernando. Segunda reforma agraria. Señores, ¿qué tiene de reforma? Por favor, el tema de agua, todo el tema de cosecha de agua viene desde la época del señor Absalón Vázquez, del gobierno del señor Fujimori. Todo el tema de crédito agrario se ha tratado de diversas maneras y ha fracasado siempre desde el segundo gobierno de Belaúnde Terry. El tema de fertilizantes más baratos viene desde García y te acuerdas de ENSI y fracasó. Efectivamente. ¿Qué cosa tiene de reforma? Y encima me dices que vas a hacer una reforma agraria en el Perú con 600 millones de soles. Eso no alcanza, señores. Eso es, corrígeme Fernando, eso es más o menos el 20% de lo que se necesita por campaña agrícola. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Muy interesante, Miguel, lo que acabas de mencionar. Has tocado varios puntos, te he escuchado perfectamente durante este programa y toda la narrativa que tú mencionas y toda esta estrategia que hay detrás. Yo opino, ¿no? Por la experiencia que estoy teniendo bueno, Fernando me dice viajero, me ha tocado ir a otro lugar en este momento, pero él también estuvo en Colombia y la Fundación Félix Naumann trabaja en países andinos. Esto es un tema geopolítico, está clarísimo. Es curioso, ¿no? Porque hace unas semanas, me acuerdo yo cuando llegó un partido político español, un partido político, sí, llegó y hubo un tema complicado, como que la gente de izquierda se puso molesta porque llegó un partido, pero si llega el señor Monedero o llega Evo Morales, ahí al contrario, tiran la alfombra roja para que lleguen e incluso no pasan ni siquiera registros migratorios, si es posible, porque a lo mejor no sabemos, a lo mejor por Puno está entrando Evo a cada rato y nosotros no sabemos qué está pasando. Creemos que pasa por el Jorge Chávez necesariamente. Ojo con eso. Entonces, tú estás mencionando el tema de inteligencia, el tema geopolítico, y esto es un tema fundamentalmente, yo quisiera que tú abordes. A mí lo que nomás y conversando con varios políticos jóvenes de algunos países, el gran problema que hemos tenido en el Perú en los últimos años es que no ha habido gente metida en política, gente joven metida en política. La derecha peruana no formó gente en el país. No hay partidos sólidos, no hay institucionalidad. Lo sabemos. ¿Qué crees tú sobre eso? Quisiera que toques esos puntos porque sé que tienes ahí algo que decir y es importante que la gente sepa. Hemos hablado un poco de economía, has mencionado 2 estrategias fundamentales. Coincido contigo en el tema de educación porque conozco a Juan, que ya no es ministro de Educación, y claro, fue 2 meses como yo digo, de luna de miel, lo utilizaron, creo que esa es la palabra, o él se dejó utilizar, y es un tema que él lo verá en su momento, pero, ¿qué opinas sobre toda esta estrategia y la no reacción tampoco de la derecha peruana, por decirlo así, o de las bancadas de centro derecha en el país, y de los partidos políticos democráticos? A ver, algo que yo siempre repito es, en el Perú no existe derecha. En el Perú existen grupos de interés económico que se han comprado a quien ganaba las elecciones. Esa economía de amigos, esa economía rentista, le era mucho más redituable a esos grupos que tener la responsabilidad de generar corrientes de opinión pro mercado, libre mercado, etcétera. ¿Quieres derecha? Anda a Colombia. ¿Quieres derecha? Anda a Chile. Ahí sí se han preocupado en hacer centros de investigación y de pensamiento que dan corrientes de opinión y dan la pelea ideológica. Acá
la cultura, la ideología, la opinión pública se la regalaron a la izquierda, especialmente a la izquierda intelectual que practica el marxismo cultural, y lo llamamos los caviares. Desde el señor Alejandro Toledo al presente, estos señores han copado la narrativa, te hicieron la comisión de la verdad, te dijeron que era la narrativa correcta, impusieron un museo que no dice la verdad, pero es el museo, y nadie los sacó al fresco, nadie los pechó. Y los pocos que salimos a hacerlo, por supuesto, te trolean, te caen encima, entonces la gente, por no pasar un mal rato, no se los enfrentaba. Entonces, en primer lugar, en el Perú no hay derecho. Hay grupos económicos de poder que cooptaban a quien gane las elecciones. Punto número 1. Punto número 2. El manejo político que está teniendo el G2 cubano acá en el Perú es impecable. Impecable. El manejo de gestos de una persona que es un ignorante funcional como el señor Castillo puede ser todo lo ignorante que tú quieras. Se lo pueden haber jalado 2 veces en su examen de ascenso, ser profesor secundario, y no aprobó el examen de nombramiento para profesor. Pero la imagen que han gestado de un personaje campesino, con su sombrero que no se lo quita para ningún lado, que además recuerda que él nunca en su vida usaba ese sombrero, pero ahora ya tienes el símbolo. El usar el liquiliqui que lo hace partícipe del uniforme que tiene Maduro y que tiene Evo. Esa ropa que utiliza no es tradicionalmente ropa peruana. De un gobierno que te habla en quechua, pero el señor no habla quechua. En Chota no hablan quechua. Entonces, la inteligencia cubana, que los he conocido, son amigos míos, los han creado un personaje, ¿ok? Entonces, ese personaje se ha victimizado, es un personaje que no habla, porque si habla, sabemos que termina por la parte de los caballos. Entonces, lo tienes ahí guardadito, pero para mí no es ningún tonto. Para mí, él representa, y no se quiere decir en voz alta, la relación con el Movadef, puesto que el partido magisterial es un partido del Movadef, y el Movadef nos liga a Sendero Luminoso. Entonces, no nos engañemos contra quién nos estamos enfrentando. Hasta el día miércoles yo veía una bicefalía. Por un lado tenías el socialismo siglo XXI versión Cerrón y el Movadef con Castillo y Maraví. A Maraví lo ha sacado para evitar el tema de la censura y evitar un enfrentamiento con el Congreso, pero el Movadef existe. El Movadef ha estado almorzando con el señor presidente de la República mientras que Maraví se estaba defendiendo en el Congreso. Y está registrado. Efectivamente. Está registrado. Entonces, por un lado, debe haber un esfuerzo, un desprendimiento de los viejos políticos, porque yo creo que ya es momento de la nueva generación de políticos, de hacer un plan mínimo que nos una a todos frente a esta potencial dictadura que se nos viene encima. Debe quedar encapsulado de una vez por todas el tema de la familia Fujimori. Para mí el tema de la familia Fujimori es un tema cerrado. El Fujimorismo cumplió un ciclo, por favor encapsúlenlo y que resuelvan sus problemas judiciales por su lado. Es momento de una nueva generación. Hay nuevos empresarios y emprendimientos a nivel nacional. Todos ellos debemos unirnos frente a una visión totalitaria y colectivista de la sociedad que sabemos que no va con los peruanos, porque los peruanos finalmente supimos que no podemos esperar nada del Estado y hemos salido a pesar del Estado. Eso significa todo el sector informal peruano. Efectivamente. Es la salida de los peruanos por su esfuerzo frente a un Estado indolente que nunca les dio nada.
No, efectivamente, Miguel. Mira, Miguel, está súper interesante. Vamos a ir a una pausa y volvemos después de la pausa comercial. Seguiremos conversando contigo. Es muy importante lo que has dicho de todas estas facciones y grupos, como comentó Gustavo, la derecha no hizo su trabajo, pero ¿quiénes son estos grupos que aparecen siempre? No importa el presidente, la presidenta de turno, están en todos lados. Me gustaría andar un poco más para que las personas puedan identificar ¿quiénes son estas personas que hace 20 años están en el gobierno y nadie ha votado nunca por ellos? Nos vamos, señores, entonces a una pausa comercial y volvemos en breves minutos con Miguel Santillana y Gustavo Nakamura. Bueno, amigos, estamos de vuelta de la pausa en este tercer bloque. Seguimos conversando con Miguel Santillana y en la co-conducción Gustavo Nakamura. Miguel, quedamos en un punto que nos explicabas después de unas palabras, después de lo que Gustavo había dicho, de qué había pasado con la política, pero vemos que este nuevo gabinete, hay caras que tienen años en la política, ¿no? Que son personas que parece no tener bandera. ¿Cómo ves este tema? En los 70s se creó lo que se llama los organismos no gubernamentales, que funcionan como las fundaciones, ¿ok? Son organismos que no pagan impuestos y se crean para empujar o hacer lobby respecto a políticas públicas. Esas ONGs llegaron al Perú en los 80. Quien las trajo al Perú se llamaba Mariano Valderrama León, dirigente de Vanguardia Revolucionaria, mi jefe. A través de él coordinaba dinero de la iglesia luterana, de la iglesia pentecostal y cooperación de toda Europa y la traía al Perú. Y en un primer momento esa plata fue la que financió a la izquierda de los 80. Partido Unificado Mariateísta, por ejemplo, y primordialmente. Luego, cuando cae el muro de Berlín y llegamos a los 90, la cooperación internacional pide rendimiento de cuentas, puesto que como el dinero había terminado en manos de particulares para hacer política, querían ahora que sí ese dinero vaya a la mejora de la condición de vida de los pobres, dinero para el cual se dio en un inicio. Entonces las ONGs empiezan a hacer proyectos e impulsar políticas públicas que no son del interés del Perú, sino del interés del donante, del que pone el billete. Entonces, tú tenías temas como ONGs que te peleaban por el feminismo o derechos sexuales a 4.000 metros de altura en el Perú, donde ese no es el problema. Y además culturalmente es rechazado todo el tema del homosexualismo en los Andes peruanos. Ahora, estos grupos de presión, estos lobbies, a la caída del gobierno de Fujimori, van ingresando a distintas dependencias públicas del Estado peruano. Ejemplo, Defensoría del Pueblo. Ejemplo, Fiscalía de la Nación. Una ONG importante para hacer este tipo de infiltración, el Instituto de Defensa Legal, que además se encargó de llevar a la justicia a todos los militares y policías que ellos sostenían que habían cometido abusos con los derechos humanos. Esta organización empieza a hacer cursillos para que vayan fiscales y jueces y reciban un título, y esos títulos les permiten ascender en los concursos públicos que habían tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Y es así que la izquierda de ONGs llega a tomar poder de la Fiscalía y del Poder Judicial, desplazando al tradicional poder que tenía el APRA en nuestras instituciones. Pero no solamente es Fiscalía, Defensoría, sino empiezan a entrar a los ministerios que ven temas sociales. Lo acepta Toledo, lo acepta Alan García como una moneda de cambio para que las ONGs no lo sigan enjuiciando por el tema de los penales del 86. Por supuesto que está con el señor Humala, porque el señor Humala estaba totalmente perdido, no tenía con quién gobernar. PPK acepta un pacto con esta gente
para que le manejen el tema social y el dedicarse a los business. Son la base de apoyo para el señor Vizcarra, son gobierno con Sagasti y preparan toda la plataforma política para que el señor Castillo llegue a donde está. Esa es la evolución de estos personajes que han perdurado en el tiempo y son los que manejan los contactos a nivel internacional y el dinero. Son dos cosas, contacto y dinero. Lo que sí deben estar preocupados son los sindicatos, que ustedes conocen por el trabajo que ustedes van a provincias. Los sindicatos, así como los empresarios, fueron blanco de los ataques del chavismo. En el socialismo del siglo XXI de Chávez y Maduro no existe sindicato libre. Todos los sindicatos fueron destruidos para generar un solo sindicato. Y a eso es lo que vamos. Perfecto, Miguel, pero tú has mencionado el tema de los sindicatos. Bueno, Fernando trabaja mucho en el tema sindical también. Algunos creen que todos los sindicatos en el país están con el presidente Castillo. Están con él, son parte y ellos están a favor de un gobierno de Perú Libre, en este caso, un gobierno de Pedro Castillo. Según tu información que tú manejas, ¿cómo se están manejando estos sindicatos? Porque algunos dicen, bueno, por ejemplo, ¿qué va a pasar en educación, no? Es un claro ejemplo. Por ejemplo, la FENATEP, que pertenece a este ministro, el actual ministro de Educación, fue fundador del primer colegio de profesores, ¿no?, de Lima, pero también empezó con el SUTEP, pero después ha sido crítico al SUTEP, al CENSUTE, que maneja de rama magisterial. Por ejemplo, en este sector, ¿cómo vislumbras la lucha que va a haber? Porque tienes un ministro que es de FENATEP, un ministro que no comulga con el SUTEP, Pedro Castillo ya tiene su sindicato y su próximo partido político. Por lo tanto, tú ves un enfrentamiento en el sector, por ejemplo, de educación, del SUTEP, por un lado, está esta FENATEP y también están los SUTEP regionales o llamados SIGMAS ahora, que incluso han venido a Lima hace poco y han estado reclamando muchos beneficios para el magisterio. Y tienen los maestros contratados, se llama la SUMACOL. Entonces, por ejemplo, en educación vas a encontrar este problema. ¿Cómo vislumbras cómo termina esta historia? Bueno, si tú lees La República el día de hoy, los maestros ya han manifestado que Pedro Castillo los ha traicionado porque solamente les va a dar 200 soles de aumento el próximo año. 100 soles de aumento en marzo y 100 soles de aumento en noviembre. Y ellos tenían una expectativa de ganar 4.500 soles mensuales. Eso rompe el presupuesto de la República, pero supuestamente era una promesa de campaña. ¿Qué vas a tener tú? Que el presidente va a ejercer toda su presión, más el apoyo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, para que quien se siente en la mesa a negociar los empleos sindical de los profesores sea el sindicato del maestro Castillo. Eso es lo que va a pasar. ¿Y cuál es la perita en dulce? La perita en dulce no es la mejora de la educación peruana, no es la gratuidad de la enseñanza, no es la calidad educativa, nada que ver. La perita en dulce es quien maneja la derrama magisterial que tiene 600 millones de dólares. Esa es la perita en dulce. Eso es lo que le debe quedar claro a la opinión pública. Entonces, Miguel, un poco de lo que recuperamos, o sea, Castillo ha traicionado a los electores porque dijo que iba a hacer un cambio radical en todo el gobierno y al final, como lo comprobó el miércoles, está gobernando con las mismas personas que gobernaron PPK, Vizcarra, Sagasti, Alan y Toledo. Y Ollanta Humala. Y por el otro lado, mientras engaña a la población, trayendo a estas mismas personas que tienen 20 años o 25 años dentro del gobierno, está haciendo lo que quiere con sus amigotes, o sea, con sus amigotes de la educación, que son Sendero, porque es Movadef, están llevándose la plata del gobierno. O sea, es una traición por ambos lados, o me equivoco. Mira, Pedro Castillo, yo te doy una máxima. Pedro Castillo va a ser expulsado del poder
por las mismas personas que lo pusieron ahí, porque todos se van a sentir traicionados. En este momento, tú tienes un paro en toda la Amazonía del Perú, puesto que se tiene que negociar los requerimientos que exigen las poblaciones en las zonas petroleras, los beneficios mínimos de agua, desagüe, electricidad que se le prometió hace años y supuestamente con el gobierno del señor Castillo se iban a solucionar. En este momento tienes un paro en toda la Amazonía. Chumbivilcas no se ha resuelto. No lo resolvió Puca Bellido, siendo nativo de la zona. Y no se va a resolver por un tema muy simple. Nadie va a cambiar la vía de nacional a distrital, es una vía nacional. Lo que tiene que hacer el Estado es pagarle una compensación por los terrenos utilizados para construir la vía. Y lo inteligente sería que para evitar todo el tema de contaminación de polvo, el Estado y la empresa pongan el dinero y asfalten esa carretera. Y por otro lado, que el gobierno regional, nacional y la empresa vean mejoras productivas en la población circundante que no es del primer círculo de impacto directo de la empresa. Pero no se han preocupado de eso. Entonces tienes problemas sociales que se van a ir acumulando porque el señor Castillo prometió demasiadas cosas que no va a poder cumplir. Y si encima insisten en lo que hemos conversado en el primer bloque respecto a una constituyente, los sindicatos la van a tener muy clara. Si no hay empresarios, si no hay inversión, no hay chamba. Por más sindicatos que formes, por más pliego máximo de reclamos que tú quieras hacer, si no hay empresarios, si no hay inversión, cero chamba. Punto. Miguel, yo quisiera que le dejes unas últimas palabras a las personas que nos están escuchando en Cajamarca, en San Martín, en Huancavelica, ¿no? Y en otras radios más, en Lima provincia nos escuchan. Tú mismo acabas de decir una frase fundamental. Pedro Castillo probablemente sea expulsado por aquellos que lo han llevado al poder. ¿Cómo vislumbras acabará el 2021? ¿Acabará el 2022? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo sé que tú no eres Agatalí ni nada de esas cosas que pasan en otras radios, pero tienes ciencia para vislumbrar porque conoces la situación por dentro. Conoces muy bien cómo se maneja esta narrativa de la izquierda, una narrativa de la izquierda del siglo XXI. ¿Cómo visionas tú esto? ¿Crees que es posible una vacancia? Los que están hablando de vacancia, ¿lo ves tan caliente ya? Porque ayer prácticamente, después de la renuncia de Bellido, yo estaba en el vuelo cuando recibí, vieron las noticias de algunos amigos y prácticamente celebraban que ya hay votos, que se viene la vacancia, que ya esto se acaba. Tú tienes que fundamentar muy bien una vacancia. Yo sé que la interpretación de incapacidad moral puede ser muy laxa, pero no puede ser que 87 congresistas se levantaron un lunes de mal humor y votas un presidente. Así no funcionan las cosas. ¿Ok? Eso tiene que quedarle claro a la opinión pública. Lo que yo he manifestado y me mantengo es que a este gobierno yo le di 3 meses porque va a implosionar. O sea, el desbarajuste económico que tenemos, que se mantiene a pesar de que te han dado un gabinete endulcorado, súmale tú una tercera ola que nadie quiere ver y para la cual el Estado peruano en estos 60 días tampoco se ha preparado, porque las plantas de oxígeno que tú has visto que inauguran son plantas de oxígeno que fueron donadas por el sector privado en el primer semestre del año. Vale decir, no han comprado nada nuevo. No hay nuevas camas UCI, no hay nuevos implementos para los doctores, nada está dicho para una tercera ola. Entonces, una combinación de desmanejo económico más el hambre que tenemos, porque ya hay hambre, dejémonos de cosas, ya hay hambre, más una tercera ola de pandemia, yo no los veo a estos señores manejando el Perú en esas circunstancias. Por eso yo creo que ante un gobierno que implosiona, además por luchas intestinas por el poder, o sea, ayer te lo puso muy claro el señor Cerrón en un tuit, ¿dónde está mi cuota de poder?
Lo dijo muy claro. Entonces, una bronca interna entre ellos, porque además quieren manejar la revolución en distintas velocidades. Y ese es un problema que tienen ellos. Desmanejo económico, pandemia, más lucha intestina entre ellos, solito esto implosiona. Y la gente necesita soluciones a sus problemas. La gente tiene hambre, la gente está harta de la inseguridad ciudadana, la gente está harta de que los precios de los bienes y servicios les suban mes a mes y ellos no tener oportunidad de ganar dinero. ¿Por qué? Porque la economía está paralizada. ¿Y por qué está paralizada? Porque supuestamente esta gente genera inestabilidad económica que se suma a lo que ya les manifesté, lo que está sucediendo a nivel internacional. Yo creo que esto implosiona en 3 meses. Miguel. Ahora, por eso yo digo, nosotros, sociedad civil, empresarios, profesionales, etcétera, ¿tenemos un plan mínimo para sustituir a estos caballeros? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nos organizamos para reemplazar eventualmente este desastre que se nos viene? Efectivamente, Miguel, es una tarea pendiente y ha quedado clarísimo cuáles son las crisis, y mientras este gobierno se pelea entre sí y no trabaja, los ciudadanos de a pie, los micro y pequeños empresarios, los trabajadores sindicalizados, cada vez sentimos más hambre. Miguel, ha sido un gusto conversar contigo. Muy clara tus explicaciones, sabemos, tú has vivido dentro del monstruo, tú conoces muy claramente lo que es el comunismo y el socialismo, porque lo has practicado cuando eras más joven, y ha sido creo que una lección muy clara para quienes nos escuchan. Ha sido realmente un gusto pasar esta mañana de sábado contigo, y volvemos en el siguiente bloque con Gustavo ya para cerrar el programa de hoy. Muchas gracias. Para no olvidarme de mis años mozos, hasta luego, camarada. Hablemos de políticas públicas.